Saludos y bienvenidos a otro lunes, a otro video de parte de Universidad Cristo. Mi nombre es Javier López, aquí estamos en Facebook, en YouTube y estamos contentos de otro lunes más estar mirando las Escrituras y vamos a compartir un versículo hoy para seguir creciendo en nuestro entendimiento natural de una verdad espiritual que a través de estas escrituras se nos enseña por medio de un lenguaje metafórico. Y hoy vamos a mirar, como decir, símbolos. Vamos a mirar un lenguaje que nos está utilizando unas palabras que tradicionalmente estamos acostumbrados a cuando las leemos, ves, ya por naturaleza, dispara nuestra fe, nuestra creencia y nuestra costumbre, lo que hemos sido acostumbrados a interpretar. Y aquí estamos creciendo en el entendimiento de estos principios significativos, de esta verdad, única verdad, lo que la venida de Cristo significa y cómo a través de este canal compartimos cómo esta verdad espiritual, por ser eterna, siempre es una verdad presente y que nosotros en nuestro contexto, en lo que nos queda de vida, debemos crecer en el entendimiento de cómo es, de qué expresa, para que nuestra vida disfrute de esta realidad y verdad a través de nosotros. Entonces vamos a mirar un versículo, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Y lo voy a leer y después espero compartir un ejemplo, espero entonces compartir unas notas, las cuales las voy a dejar aquí con el video y que nos ayude a comprender el tipo de lenguaje figurativo, simbólico, que nosotros vemos a través de las escrituras y entender su significado. Y eso por eso nos iluminará, nos revelará. Tendremos la comprensión, ves, ese momento, de wow. Y lo relevante que es para nuestro estado de vida presente, porque por ser una verdad espiritual, una verdad eterna, podemos crecer en el entendimiento de cómo a través de la humanidad, cómo a través de culturas, cómo a través de lenguas de diferentes naciones, esta única verdad y único principio que para nosotros los occidentales, ¿ves?, lo llamamos o lo interpretamos de acuerdo a nuestras tradiciones de fe judeo-romana cristiana, la venida de Cristo, o para otros, la segunda venida de Cristo. Y de acuerdo a la teología, de acuerdo a la escatología, de acuerdo a la tradición de fe que haya sido condicionado y formalizado, pues interpreta como el evento que sucederá físicamente, literalmente, tal como las escrituras lo dicen, tal como veremos hoy. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, lo dicen por el tipo de interpretación literal. ¿Y qué sería si en nuestro presente crecemos en nuestro entendimiento de cómo a través de la historia del ser humano, en este tipo de literatura, para elevar el espíritu de seres humanos, es para elevar el nivel de conciencia como el estado de vida presente, para que el ser humano viva en la unidad del Espíritu Divino o en la unidad, en la comunión con Dios?
cómo se han utilizado imágenes, símbolos en historias, en poemas, en parábolas, en cuentos, para describir realidades de nuestra vida natural, para que en un proceso, cuando se capta, ¿ves? Cuando se comprende, cause en uno esa transformación de adentro hacia afuera. Y por eso, lunes tras lunes, aquí compartimos sobre esta verdad y principio, la venida de Cristo. Entonces, vamos a mirar 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, el cual lee: sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Y basado en este versículo, vamos a mirar entonces detalladamente y procurar entender lo que este lenguaje nos quiere decir y cómo naturalmente describe la realidad posible de nuestro estado de vida presente. Entonces, te doy y te comparto esta experiencia / ilustración. Y es, no sé si tú has participado de una información de una red de mercadeo. Es como decir, recuerdo y te comparto mi experiencia en una situación que después de más de 17 años trabajando para una buena compañía aquí en Estados Unidos, pero uno con la familia, con una hija, con el estilo de vida y todo lo que naturalmente la mayoría de nosotros experimentamos, pero a la misma vez uno se hace las preguntas sobre el futuro, sobre la economía de uno. ¿Podré retirarme? ¿Qué está pasando? ¿Cómo nosotros podremos mejorar la economía? ¿Qué ves? Y todas esas inseguridades, todas esas preguntas que naturalmente millones y millones de personas, especialmente aquí en Estados Unidos, se preguntan. Recuerdo que una vez fui a escuchar una oportunidad de negocio y te comparto esa experiencia y quiero utilizarla como ejemplo para que nos ayude a entender este versículo de 1 Corintios 15, 52. Y recuerdo, y lo voy a poner de esta forma, me encontraba yo en una situación económica con unas necesidades o con unos deseos y miremos como dos otras personas. Vamos a utilizar el ejemplo de 3 personas. Yo, una persona, vamos a decir a mi izquierda, otra persona a mi derecha. Y una persona compartiéndonos sobre la oportunidad de negocios, por decir así. Imagínate que en el estado presente, la realidad de la persona que está compartiendo la oportunidad de negocio, esta persona tiene un estado de vida, como decir, en contentamiento, o la persona está disfrutando de una calidad de vida. Imaginémonos con todo lo que cualquier persona desearía tener en cuanto a bienestar económico y financiero, y a la misma vez
todo lo que eso pueda brindar. Tal vez una buenísima casa, tal vez unos buenos vehículos y todo con buen seguro médico y todas esas cosas. Tal vez un banco con una estabilidad financiera que por el resto de lo que le quede de vida no se tiene que preocupar más. Imaginémonos esa persona con una economía millonaria. Y esa persona es la que nos está ofreciendo esta oportunidad a 3 personas. Uno a mi derecha, yo en el centro y otro a mi izquierda. Eso quiere decir que en el presente estado de vida de nosotros 3, hay alguien que está viviendo unos resultados supremos, excelentes, y nos está informando a nosotros cómo también nosotros podemos hacerlo. Entonces, aquí viene la realidad de estos 3 versículos. Estamos escuchando y estamos conociendo las diferentes destrezas, habilidades, desarrollo de tiempo, de manejo de ciertos recursos que esta persona ha hecho, que yo puedo darme cuenta que mientras estoy escuchando de la oportunidad de negocio, veo lo diferente. Yo digo, bueno, es que con razón tú estás viviendo así, si yo lo que tengo es un trabajo y no tengo tiempo extra o no sé qué hacer y esto y lo. Uno pone todas esas excusas. El punto es que en el estado de vida presente, la persona que nos está presentando a nosotros la oportunidad de negocio es la persona que ha desarrollado unas habilidades y su manejo de tiempo, prioridades. Entonces ha demostrado, es como decir, ha creado una cadena de acciones que como resultado le ha dado el estado de vida que tiene. Nos ofrece la oportunidad, y para resumir y ya terminar y continuar, nos ofrece la oportunidad y en sus palabras, basado a sus evidencias, yo escuché y se me prendió, como decir, el bombillo. Esa chispa de deseo dentro de uno que uno dice a sí mismo, uno se dice, si él lo pudo hacer, quiere decir que yo también. Y eso fue lo suficiente para despertar en uno ese ánimo. La persona a mi derecha es una persona que se benefició de todo lo que la persona dijo y reconoció cómo su vida también iba a mejorar basado a la información. Pero esta persona a mi derecha no estaba en la misma necesidad y condición que yo. Era una persona que él disfrutaba también de una muy buena economía financiera. Tal vez esta persona lo que estaba buscando era retirarse. Lo uso como ejemplo. Pero quedaba una persona más, vamos a decir esta que estaba a mi izquierda. Y esa persona a mi izquierda fue la persona que dijo, a mí no me interesa nada de esto. No le prestó atención, no le importó la oportunidad, no se relacionó, no se identificó, no vio ninguna posibilidad. Dijo, olvídate, yo me quedo así y continuaré viviendo mi vida tal y como es. Y prácticamente ese ejemplo nos puede ayudar a entender lo que Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52 nos dice con este lenguaje que utiliza. Porque vamos a leerlo de nuevo. Nos dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y pensemos qué representan los ojos según las historias que vemos en la Biblia. Si te pones a pensar, mira a ver cuántas historias desde el libro de Mateo, desde los evangelios,
Hay historias que tienen que ver con el ojo. Si tu ojo es malo, sácatelo, porque es preferible entrar a la vida eterna sin un ojo que tener los dos, ¿ves? Y perderte, como nos dice, irte al infierno. ¿Por qué le miras la paja en el ojo, ves, de tu amigo y no ves la viga en tu ojo? Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, estarás lleno de oscuridad. Y estos son 3 de los muchos versículos que tenemos a través de las Escrituras en referencia al ojo o a nuestros ojos. Y la pregunta es, ¿qué el ojo representa? Para que nos ayude a entender todos estos versos que hemos hablado, pero más, ¿por qué nos dice en un abrir y cerrar de ojos? Instantáneamente. Porque cuando vemos el ojo, el abrir y cerrar de ojos, pero el ojo representa nuestra mente, nuestra manera de cómo nosotros procesamos constantemente nuestros pensamientos. Nos podemos dar cuenta que en un abrir y cerrar de ojos, ves, instantáneamente, a lo que se refiere con este lenguaje metafórico y simbólico es a cuando nosotros, nuestra manera de pensar cambia. Tenemos un patrón de pensamiento y cómo cambiamos a otro o comienza uno nuevo. Como les decía en la pequeña historia, yo escuchando a la persona presentarnos una oportunidad de negocio, yo estando en una situación económica que uno dice, yo quiero alternativas para salir, pero no sé ninguna. Y ahora aquí estoy ante la audiencia donde se me está presentando una oportunidad. Y eso que causa en mí, ese abrir del ojo. ¿Ves? En un instante se me prendió el ojo. Si él lo hizo, yo lo voy a hacer. Y vemos cómo este lenguaje, entonces vamos a continuar con lo que nos dice. Cuando se toque la trompeta final. Volvemos. ¿Qué representa una trompeta? Cuando miramos alrededor de las Escrituras. Y vemos que una trompeta representa un anuncio, representa un sonido, representa, como decir, una alarma. Pero cuando vemos, representa un sonido y cómo uno escucha un sonido, representa lo que llamaríamos la buena noticia, lo que llamaríamos un mensaje, lo que llamaríamos, ¿ves?, un buen anuncio. Como el ejemplo, volviendo a mi ejemplo, estoy ante la persona que ahora lo estoy escuchando, ¿ves?, como un sonido de trompeta. ¿Cuál es ese sonido de trompeta? Lo que esta persona está diciendo de lo que él hizo, desarrolló, cómo su estilo de vida cambió, cuáles fueron las nuevas habilidades que desarrolló, cómo comenzó a cambiar sus prioridades para llegar a los resultados económicos que había llegado. ¿Ves? Y todo eso vino a ser ese anuncio de trompeta. ¿Ves? Esa información que lógicamente y naturalmente cuando uno la va escuchando, ¿qué va causando? Va causando una nueva serie de pensamientos en uno que entonces van armonizando dentro de uno con aquello que uno está buscando o desea o quiere ser participante de. Y por eso el sonido de la trompeta o el toque de la trompeta. Cuando se toque la trompeta final. La trompeta final. Cuando tú y yo llegamos a ese punto de que basado en información que escuchamos,
causa esa decisión de que de hoy en adelante todo va a cambiar. De hoy en adelante yo me voy a responsabilizar. ¿Ves? Ese momento final en uno decisivo. ¿Ves? Por lo que ahora en ese nuevo abrir y cerrar de ojos, por la información que ha llegado a uno que causa en uno esa decisión de ahora en adelante yo voy a cambiar y todo va a cambiar. Y a eso es lo que tanto la trompeta como la trompeta o ese anuncio final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto. Y aquí tenemos mucha tela para cortar. Porque cuando miramos este tipo de literatura espiritual, tenemos que preguntarnos, ¿qué es un muerto según los evangelios? ¿Qué causa la muerte espiritual en una persona? ¿Cuántos versículos hay que nos enseñan de lo que, ves, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna? Entonces, una persona muerta espiritualmente es una persona que en el estado de vida presente no tiene la voluntad o no tiene la habilidad de responder a todo lo que la vida es. Vuelvo a utilizar mi ejemplo. Cuando yo fui a esta oportunidad de negocio, ¿ves? En mi estado de vida presente había disgusto, había frustración, porque en lo que me predominaba era la inseguridad económica, la multitud de preguntas y cómo yo voy a salir de estas deudas o de estas situaciones, por qué nosotros no podemos echar para adelante económicamente, ¿ves? Y mientras yo estaba muerto en la ignorancia, ¿ves? En la falta de conocimiento de cómo vivir al nivel de aquella persona que estaba escuchando. Porque aquella persona a la que estaba ofreciendo la oportunidad de negocio en el presente era el ejemplo de que siempre ha existido, ¿ves? Esa posibilidad y realidad de vida. Vida próspera, vida abundante, vida económica, sabiduría y todo lo necesario para llevar a una persona a ese estado. Pues por cuanto yo no tenía, ¿ves? Ese conocimiento, mis naturales resultados, mi estado de vida presente era lo que llamaríamos muerto espiritualmente. Y muerto en el sentido de no tenía, ¿ves?, el conocimiento. Cuando vamos a la Biblia, muerto espiritualmente se describe, ¿por qué? Por lo que hablaba ahorita, naturalmente, la serie de pensamientos en una persona que llevan a deseos y decisiones compulsivas que los llevan a ¿qué? A hacer lo erróneo, a pecar. Y por ley, cuando uno en una mentalidad errónea, con impulsos, con deseos, con ambiciones, ves, ciegas, ignorantes, egoístas, se pone a las actividades, a las acciones, en esa misma línea, la ley de siembra y cosecha, por ser justa, pura y perfecta, da siempre las consecuencias. Cuando miramos Efesios capítulo 2, versículos de 1 en adelante, Pablo describe el estado de personas muertas espiritualmente. Aquí vemos que cuando nos dice, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, como les decía desde el principio,
La Biblia está utilizando un lenguaje metafórico, simbólico. Y yo sé que a través de nuestras tradiciones de fe, nuestra religión, nuestras interpretaciones de acuerdo a nuestra fe, pues tienden a interpretar estos versículos literal y a interpretar la mayoría de la Biblia literal. Ayer una persona me estaba tratando de corregir. Esto es literal o la Biblia es literal. Y necesitamos crecer en cómo a través de la historia se han compartido a través de este tipo de literatura verdades de nuestra vida natural para que crezcamos emocionalmente. Crecer emocionalmente es crecer espiritualmente. Por eso nos habla tanto las Escrituras de desarrollar dominio propio. Y dime a ver si el dominarse las emociones de uno, ¿ves? El dominio propio, esa mayordomía interna, no es de este proceso de cómo pensamos. ¿Ves? ¿Cuál es la fuente real de nuestros pensamientos? Es la calma, es la paz, es el bien supremo, es toda característica, atributo de Dios. ¿Ves? Lo que llamaríamos el reino de Dios y su justicia. O es preocupación, es inseguridad, es miedo. ¿Ves? ¿Cuál es la fuente de nuestros pensamientos? Y basado a esa fuente, los resultados, ¿ves? Muertos espirituales. Y por eso, como vemos a través de los evangelios, el anuncio de trompeta, el evangelio de Cristo, la buena noticia de Cristo, el mensaje que hubieron personas que al escucharlo, ¿ves? Los llevó de muerte a vida, de una vida injusta, de personas que en su estado de vida presente no tenían la capacidad de responder a todo lo puro, a todo lo justo, a todo lo verdadero. No tenían la capacidad ni la conciencia de amar a sus prójimos como a ellos mismos. ¿Ves? Y por eso la trompeta, por eso el anuncio, por eso las personas que escucharon y resucitaron. Vuelvo al ejemplo, así como yo, escuchando a la persona, estaba muerto, no tenía la capacidad de vivir el estilo de vida. Pero por escuchar, ves, la trompeta, su anuncio, sus palabras, su guianza, despertó en uno la chispa de si él lo pudo hacer, yo puedo hacer. Y eso viene a ser, ¿ves? El escuchar y, como nos dice, resucitarán de ese estado de muertos. Como vemos a través de las Escrituras, personas que no podían ser justos, personas que vivían por hipocresía, por impurezas. ¿Ves? ¿Y qué sucedió en persona? ¿Qué ha sucedido en tu vida? ¿Cómo tu vida ha sido transformada? Pues eso mismo es resucitar. La resurrección de los muertos tiene que ver con algo que diariamente sucede y nuestras experiencias de la vida naturalmente lo demuestran. Y tiene que ver cuando nos sucede así, que estamos en un tiempo que no sabemos, que no tenemos deseo, que no tenemos fuerza de voluntad para hacer algo. Pero de momento algo sucede que nos cambia el ánimo. Y de ese estado de no tengo ganas de hacer nada y qué sé yo qué, como que uno no, espérate, me voy a levantar y voy a hacer esto, ¿ves? Y eso es como decir naturalmente lo que es, pasó de muerte a vida, espiritualmente, y utilizando el contexto de esta escritura, pues es como decir, la persona que
basado a los resultados de su vida, basado a el dolor y sufrimiento que uno naturalmente se causa a uno mismo por una mala forma de pensar que por ley va a llevar a unas malas sentimientos, deseos, ambiciones, como decía, impulsos incontrolables que por ley van a llevar a acciones que por ley, tarde o temprano, uno cosecha lo que siembra, uno recibe como las consecuencias de ese proceso, pensamientos, emociones, acciones, resultados. Y a través de estas enseñanzas, ¿ves? La resurrección de los muertos es para que cuando uno está en ese estado de dolor y sufrimiento que tal vez uno reconoce que se lo ha causado a uno mismo, uno aprenda a cómo uno lo puede cambiar. Porque tiene que ver con este versículo que nos está hablando aquí en 1 Corintios 15:52. Porque la resurrección de los muertos, volviendo al ejemplo, tiene que ver como les decía, cuando uno escucha de una oportunidad, en el caso mío, una oportunidad de cómo salir económicamente de este estancamiento. Pues asimismo, la resurrección de los muertos es cuando tú escuchas una buena noticia de tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia que es divina y que necesitas vivir por ella, necesitas descubrir esto que llamamos el reino de Dios, que no es algo que se encuentra allá sobre las nubes, sino que utiliza un lenguaje simbólico y los cielos, las nubes, representan aquello que nosotros llamamos espiritual, que es lo invisible, que lo que describe es lo emocional y que nosotros, dentro de nosotros, tenemos la capacidad de desarrollar una nueva fuerza de voluntad. ¿Por qué? Por estas verdades que nos hablan de nuestro estado de vida presente, para que asumamos responsabilidad. Y por eso nos dice el versículo, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Cuando leemos esto de para vivir por siempre, también lo podemos relacionar con la vida eterna. Ahora, piensa en esto. La realidad de Dios, decimos Dios es espíritu. Decimos como atributos de Dios, Dios es eterno, Dios es omnipresente, Dios es soberano, Dios es la realidad fundamental por la cual todo lo que existe es. Dios siempre es un eterno ahora y presente y presencia. Entonces, con esa mentalidad, a través de la historia, entrar a la vida eterna o vivir para siempre, a diferencia de una mentalidad occidental como la de nosotros, ves que lo que estamos mirando es todo esto, tendemos a interpretarlo literalmente y vivir para siempre es después que nos muramos, para siempre allá en el cielo o para siempre un nuevo cielo y una nueva tierra y para siempre esa vida eterna. Y para siempre o vida eterna, algo interesante cuando uno estudia las escrituras inspiradas por Dios que provienen del Oriente, que anteceden estas historias, podemos conocer que lo que describe es cuando uno en su estado de vida ahora presente armoniza con la verdad que siempre es. Es como decir, cuando uno pasa de ese estado que uno no tiene la capacidad, ni la voluntad, ni el deseo, ni la comprensión, ¿ves? Ni la percepción, ni la visión de vivir por todo lo puro, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo que nosotros diríamos es
equitativo o representa los atributos divinos o el reino de Dios. Es cuando uno pasa de ese estado de no así de que ahora sí. ¿Ves? La resurrección, una chispa, una nueva voluntad, que eso es como decir, ahora entró a la vida eterna. ¿Ves? Ahora una persona es partícipe con todo lo que siempre es, con todo lo que siempre espiritualmente ha sido. ¿Por qué? Porque la realidad de Dios, su reino, su eternidad, su esencia, su amor, su justicia, su pureza, su verdad, su luz, siempre ha sido, siempre es y siempre será. Y al instante que tú pasas, que uno pasa del no estar al ser, al estar, a través de la historia se describe eso, entró a la vida eterna. Disfruta de la inmortalidad. Comenzó a vivir para siempre. ¿Ves? Todos estos términos que tal vez nosotros diríamos es un futuro, al contrario, cuando entendidos, nos hablan siempre de un ahora. Porque todo lo espiritual, ves, por la realidad de Dios siempre es el ahora presente. La realidad de Cristo como el Espíritu que da vida. La realidad del abogado defensor, del consolador, de quien llamamos el Espíritu Santo o Espíritu de verdad. ¿Dónde es si no es ahora, siempre presente? Imagínate cuáles los resultados de una conciencia en su presente, que solo lo que ve, solo lo que percibe es esa única realidad presente. Reino de Dios, su justicia, siempre ahora. Y como uno de los versículos que trato de compartir cada semana es en esa mentalidad, entonces imitar a Dios en todo, como Efesios 5:1 nos dice. Vemos lo que es vivir para siempre. Y después Pablo termina diciendo, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Y volviendo al ejemplo que di a principio, les hablé de 3 personas. Estaba yo, estaba una persona a mi izquierda y estaba una persona a mi derecha. Y yo decía que el de mi derecha no estaba en la misma situación económica que yo estaba. Y esa persona es como lo que Pablo está compartiendo aquí. Esa persona es la persona que estaba viva. ¿Ves? No es la persona que estaba muerta, sino que la persona, como yo decía en el ejemplo, que al escuchar la información de la persona con éxito financiero, pues entonces en su estado económico bueno, que no era el mismo mío, es como decir, para crear un visual, el hombre estaba acá, el millonario que estaba dando la conferencia estaba acá arriba, el hombre estaba acá y yo estaba acá con el otro que estaba a mi izquierda, acá. Los frustrados, no hay alternativa, estamos fastidiados, necesitamos algo, ¿ves? Y por eso, como nos dice aquí, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Entonces, todo esto que vemos a través de este versículo, a través de este lenguaje figurativo y simbólico, sucederá como un instante en un cambio de mentalidad, lo que naturalmente sucede cada vez que las escrituras nos hablan. ¿Cómo nos dice cuáles son los otros términos que utiliza a través de las escrituras de ese cambio mental? Las escrituras lo pone como
Hablé de un abrir y cerrar de ojos. Nos dicen, habrán dos juntos. Uno será tomado y otro será dejado. Nos dice, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Nos dice también, será como un relámpago. ¿Ves? Y cuando miramos todos estos conceptos, estamos tan arraigados a nuestra fe, a nuestra teología, a nuestra interpretación, que todo lo interpretamos literalmente. Y no estamos siendo justos con el género de literatura que estamos leyendo. Tampoco con el contexto histórico. Y mucho menos con la verdad de la historia. Como decía al principio, ¿cuál ha sido la historia y las historias que anteceden por miles de años estas historias que hablan de la esencia que nosotros llamamos Dios? Que hablan de todos los conceptos, principios, puntos que a través de estas historias vemos como supremos y únicos, pero que en la historia verdaderamente anteceden estas historias. Estas historias, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, forma la versión que tú y yo en el mundo occidental conocemos e interpretamos a Dios. Y como decía ahorita, decimos, basado a lo que hemos aprendido teológicamente, los atributos de Dios. Dios es eterno, Dios es omnipresente, Dios es inmutable, Dios es soberano. Pero todos esos atributos, todos esos principios y verdades, las conocemos solamente de una versión, de un lado del mundo, de la interpretación judeo-romana cristiana del mundo occidental. Y si nosotros, por la verdad que decimos profesar, la verdad de que Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es espíritu, Dios es la esencia y la realidad fundamental por la cual todo lo que existe y siempre ha existido es. ¿Qué sería si nosotros honestamente decidimos conocer cómo Dios se ha revelado al mundo oriental? ¿Ves? Vivimos en el mundo occidental y de ahí parte nuestra fe, teología e interpretación. Pero verdaderamente el origen de todos estos conceptos, ideas y principios espirituales, su origen es el Oriente. Historias sobre Dios, su reino y su eterna salvación que anteceden estas historias. Y sería vital para nosotros conocer qué tipo de lenguajes en historias inspiradas por Dios divinamente, qué lenguaje en la historia ha utilizado imágenes, ilustraciones, símbolos para describir esa actitud natural que nosotros tenemos diariamente. Esa realidad de vida, como internamente hay dos fuerzas de voluntad diariamente en nosotros. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 5, en Romanos capítulo 7. ¿Cómo sería si nosotros conocemos qué tipo de imágenes, poemas, historias han anticipado estas? Y cómo influenciaron a estas, para que nos ayuden a nosotros a crecer. Porque no estoy diciendo como quien dice, para ahora desvalorizar estas. No, al contrario, cómo nos enriquecen, porque así ha sido mi experiencia.
cómo me ha enriquecido en entender con mejor claridad lo que nuestras historias han querido decir. Y este tipo de vocabulario que estamos viendo, que tal vez la única interpretación que tenemos es lo que en nuestra escuela dominical y la acumulación de, naturalmente, la acumulación de escuchar semana tras semana, año tras año, 20, 30, 40 años, lo mismo. Primera de Corintios 15, capítulo 52. Primera de Corintios 15, el capítulo entero. Literalmente. Y por eso en el presente, la esperanza de que eventos sobrenaturales algún día pasen. ¿Y qué si Primera de Corintios 15, el capítulo entero, siempre nos están proclamando una verdad de hoy, de nuestra vida presente? ¿Cómo sería? Imagínate que nosotros tenemos un nivel de conciencia más elevado, que podemos mirar a Primera de Corintios capítulo 15, del versículo, entiendo que del 55 en adelante, cuando Pablo dice esta gran pregunta: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Si no entendemos, es como decir, el espíritu de una enseñanza eterna que del oriente se lleva revelando hacia el occidente. Entonces, esa gran pregunta tiene que ver con esta realidad, tiene que ver con ese relámpago, tiene que ver con ese abrir de ojos, tiene que ver con esa conciencia que en su vida presente escucha la trompeta, escucha la verdad, que tiene la capacidad de elevar su comprensión, desarrollar su madurez, su discernimiento de estos conceptos espirituales que a través de la humanidad y de la historia ha utilizado un lenguaje material para representar otras cosas. Una trompeta no quiere decir rapapá. Una trompeta representa a alguien diciendo algo, un anuncio, una verdad. Un abrir y cerrar de ojos no quiere decir esto. Está describiendo lo que pasa instantáneamente cuando nuestra forma de pensar, cambia. Y así muerto espiritualmente. Cuando nosotros somos ignorantes de una verdad presente que ahora mismo la desconocemos. Y viene alguien y por eso nos ilumina, nos hace consciente, y eso es lo que describe, despertó. Como Pablo dice, Efesios 5:14, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y todo este lenguaje figurativo y simbólico nos expresa realidades de nuestra vida presente. Y cuando miramos, como decía en el ejemplo de 1 Corintios 15, 55, oh muerte, tiene que ver con esto que estamos mirando en 1 Corintios 15, 52, bueno, es el mismo contexto. Y lo que describe es esa mentalidad que ahora uno tiene, que antes no tenía. Es como decir, ese proceso, como Pablo decía en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Oh, hijitos míos, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Efesios 4:13. ¿Cómo sería la versión de nosotros con la mente de Cristo? ¿Cómo sería la versión de nosotros imitando a Dios en todo lo que nosotros hacemos?
Como Efesios capítulo 5, versículo 1 nos dice. ¿Cómo sería esa mentalidad en nosotros si, como decir, en el trasfondo de nuestra conciencia siempre está predominando esa divina voz en nosotros? Imita al Padre. Sé igual que Dios. Imítalo en amor, en comunión, en respeto, en hermandad. Imítalo en felicidad, imítalo en paz, imítalo en calma, imítalo en compasión, imítalo en, y tú sigue añadiéndole tu entendimiento, llena los blancos, imítalo en. ¿Qué sería si ese es ese trasfondo de voz divina en nosotros? ¿Cómo sería nuestra mente? ¿Cómo sería nuestro proceso emocional? ¿Cómo serían nuestras acciones? ¿Cómo serían los resultados? Cambio total. Y por eso, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Es como decir, es esa apoteosis, es esa expresión máxima tuya en el contexto de vida presente, porque se ha formado lo que llamamos la mente de Cristo, o tu nuevo nivel de mentalidad ha madurado a un nivel que antes no tenía. Como el ejemplo que yo daba. Yo fui porque estaba en una situación financiera y quería salir de ella. Y en ese momento presente habían dos realidades. Una, que había siempre una economía estable, había siempre prosperidad, había siempre, pero yo, basado a mi mentalidad y como yo estaba dirigiendo mi vida, mis resultados no eran, yo no estaba satisfecho y por eso estaba en dolor y sufrimiento. ¡Ah! Agonía que uno se causa a uno mismo. Hasta que llegué a esa reunión y escuché la buena noticia, la trompeta que aquel que sí tenía los resultados compartió. Yo lo escuché y en mí despertó una chispa, despertó una nueva voluntad, despertó un medio para crear, ¿ves? A imagen y semejanza de Dios somos, la creatividad de ahora corregir con nuevas acciones las malas que había hecho. Corregir mis pecados. ¿Con qué? Con la nueva mentalidad formada y la creatividad de rectificar en acciones una nueva cadena de eventos que por ley resultarían en un estado de vida económico diferente que se pareciera más a aquel que me informó y que fuera coherente en la misma realidad que siempre presente es. Asimismo, espiritualmente siempre es. Y por eso la Biblia nos dice también, habrán dos juntos, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Ves? ¿Y por qué uno es tomado y el otro es dejado? ¿Qué eso describe? No está describiendo un rapto, algo literal que sucederá, y respeto a mis amados en su fe y en su esperanza de esa verdad. Pero aquí compartimos para seguir creciendo en el entendimiento de estos conceptos universales, espirituales, históricos. Y por eso, para que comprendamos y digamos, ¡wow! ¡Qué brutal! Eso tiene sentido. Dos juntos, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué describe eso? Lo mismo como yo decía en el ejemplo. Estoy yo con otra persona en una situación difícil económica. Los dos escuchamos a una persona decirnos cómo salir de nuestra situación difícil económica. Yo le hice caso y mis nuevas acciones por naturaleza me llevaron a unos resultados diferentes. La persona escuchó lo mismo y no le hizo caso. Ese es el mismo principio.
a través de las Escrituras, el sonar de la trompeta, el Evangelio de Cristo. Cristo como el Espíritu de vida siempre presente. Cristo como la realidad y verdad fundamental, la verdadera esencia divina en uno. Que uno a través de su día en Cristo, ¿ves? En Cristo, como decir, en esa mentalidad que es tu propia mentalidad, como tu voz de trasfondo espiritual que te dice, imita al Padre en esto, imita al Padre en esto, sé así, sé como yo, sé uno con yo. Por eso es que el único camino al Padre, no hay otro, es Cristo, porque Cristo es tu voz divina, tu guía divina, tu conciencia, tu ser, tu voz, en congruencia a la voz de la justicia, del amor, de la paz, del bien, de toda rectitud, del deber, que esa voz, esencia y realidad, por ser eterna, siempre es ahora, siempre es. Y tal vez nuestra mente, fuera de la sintonía que siempre es, nos mantiene muertos. ¿Ves? Nos mantiene separados de la vida. Y por eso despierta tú que duermes. Por eso escucha la trompeta para que resucites de esa mentalidad que de muchas formas nos puede mantener muertos. A través de religiones y tradiciones también puede causar eso, las voces internas que no nos permiten escuchar una verdad eterna. Y como seres maduros, no me crean a mí, procuren corroborar la historia. Procuren esto, ya que hoy en día en nuestros celulares tenemos tanta tecnología y tanta sabiduría artificial. Honestamente, tomen un tiempo, en menos de un minuto pueden corroborarme. Pregúntenle a Gemini, es el que yo tengo en mi celular, como la inteligencia artificial. Pregúntenle si existen escrituras inspiradas por Dios que anteceden el Génesis de la Biblia. Pregúntenle si hay historias que mencionan a Dios antes de la Biblia y utilizan como el nombre supremo de Dios, yo soy. Pregúntenle. A ver qué podemos aprender o no. Si miramos la vida y esta experiencia que todos estamos viviendo como una experiencia espiritual, podemos crecer a conocer la unidad de un espíritu, la unidad del amor, la unidad de la paz, del bien. Pero también nos podemos quedar en nuestras tradiciones, de acuerdo a mi interpretación y a mi fe. De ahí parte mi unidad. Y nos quedamos, lamentablemente, en la realidad que se vive hoy. División. Entonces, por eso, a través de estos compartir lunes tras lunes, lo que procuramos es crecer en una verdad espiritual, una verdad eterna, y cómo nosotros podemos ver estos conceptos que vemos en las Escrituras, cómo los podemos ver con una nueva perspectiva, con una nueva conciencia, con un nuevo entendimiento, con una nueva comprensión. Porque 1 Corintios 15:52 nos está hablando de hoy. Y en conclusión, en esencia, este versículo de 1 Corintios 15:52 describe las evidencias de la venida de Cristo cumplida en nuestro presente.
porque describe el estado de vida de una persona con la mente de Cristo. Es quien encarna los ideales más elevados de amor, compasión, sabiduría y unidad. Vive desde un lugar de profunda paz interior y alegría, irradiando estas cualidades hacia el exterior y actuando como un faro de luz y transformación en el mundo. Que esta sea nuestra verdad y que nosotros podamos entender estos conceptos como en un instante, en este abrir y cerrar de ojos, nuestro cambio de forma de pensar, por escuchar la trompeta, ¿ves? Por comprender la verdad divina y quiénes somos en esencia y cómo podemos vivir en unidad, en armonía. Y eso es resucitar de la muerte. Eso es estar siempre o entrar a la vida eterna, como nos pone, vivir para siempre. Eso es lo que 1 Corintios 15 nos dice, los cuerpos glorificados. La experiencia de la inmortalidad, la experiencia de vivir nuestra vida natural en una conciencia espiritual, en una conciencia divina. Namaste, shalom y bendiciones. Y hasta aquí este video de Universidad Cristo. El próximo lunes continuaremos con un versículo, con unos versículos, con unos puntos para seguir creciendo en el entendimiento de estas verdades que son supremamente significativas para todos. Lo son para mí y por eso le dedico el tiempo. Así que nos vemos nuevamente. Namaste, shalom y bendiciones. Nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.